Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi sesión de cómo desarrollar una aplicación inteligente de retail multicanal en 40 minutos. Vamos a ver cómo tratar nuestros datos de entrada, vamos a ver cómo hacer scoring de clientes y vamos a ver cómo montar sobre eso un agente de datos, todo eso dentro de Microsoft Fabric, utilizando pues algunas de las nuevas funcionalidades. Veremos las aplicaciones de las nuevas Fabric Apps, las aplicaciones hechas con Rayfin, veremos cómo dotar de contratos de calidad a esos datos y vamos a ver cuál es el concepto de lo que significa una aplicación inteligente, un producto de datos inteligente, que bueno, pues que será aquel que esté correctamente gobernado, con sus reglas de calidad, con todos esos datos que nos puedan servir realmente para tomar decisiones y no simplemente, bueno, pues mostrar información sin, digamos, sin mucho control, ¿vale? Mi nombre es Antonio Soto, soy Microsoft MVP, tanto en Fabric como en Microsoft Foundry. Ahora mismo soy director de la unidad de Data Analytics dentro de Altia. Y bueno, tengo, como veis, ya peino canas, llevo más de 25 años trabajando en el mundo de los datos, los últimos 15 fundamentalmente orientado en la parte analítica y bueno, pues los últimos 4 o 5 años bastante orientado pues a todo lo que tiene que ver con el machine learning primero, la inteligencia artificial generativa a día de hoy, pero siempre con una vista puesta en el mundo de los datos, que es bueno, pues de donde vengo y lo que realmente me gusta y disfruto haciendo, ¿vale? Em, Como os decía, vamos a intentar ver cuáles son los pasos que tenemos que dar. Obviamente no lo vamos a generar desde cero, os dejaré todo el código. Voy a empezar primero mostrándoos el repositorio en GitHub, donde podéis bueno, pues tener todo el código para generar todos los artefactos que os voy a enseñar durante la sesión. Y como os decía, lo que vamos a intentar es bueno, pues simular, ahora vemos un poco cuáles son los orígenes, una aplicación, no una aplicación, no, perdón, diferentes aplicaciones dentro de una empresa que dan soporte en una empresa retail, multicanal, por lo tanto vamos a ver que tenemos pues ese caos que os menciono ahí, ¿no? Un montón de sistemas de origen, cada uno de ellos, bueno, pues generando datos sin excesivo control, sin una estrategia de maestros clara y definida. Y por lo tanto, bueno, pues que por mucha limpieza que hagamos en un proceso de carga dentro de nuestra capa analítica, bueno, pues siempre van a ocurrir bueno, conflictos, ¿no? A la hora de actualizar información o a la hora de decidir si tenemos valores discordantes, cuál es el que gana. Entonces vamos a partir de una serie de ficheros, en nuestro caso van a ser CSVs, ¿vale? El origen un poco sabéis que no tiene mucha relevancia. Esos datos van a estar repartidos, van a tener programas de calidad y a partir de ellos, por lo que queremos es, nos gustaría tener una visión simplificada de todo eso desde un punto de vista de poder decidir qué clientes son los que tenemos que intentar reactivar, ¿vale? Ese es un poco el caso de uso final que queremos conseguir, tener un agente, un Fabric Data Agent al cual le podamos hacer preguntas sobre esos datos, sobre ese análisis de ventas y clientes y al mismo tiempo tener una aplicación que me permita ver cuáles son los clientes, bueno, pues que tengo en riesgo, que puede ser que tengan que hayan dejado de comprarme hace tiempo, ahora veremos cómo calculamos el scoring, cómo calculamos ese riesgo, ¿vale? Y decidir cuáles de ellos quiero que formen parte pues de una nueva campaña de marketing, ¿vale? De una forma visual, sencilla e intentando poder conseguir todo eso sin salirme del entorno, ¿no? No teniendo que exportar datos de una aplicación a otra y demás. Partimos, como os decía, de información. Bueno, Fraso Home es el nombre que le he dado a esa empresa ficticia de retail multicanal que se dedica, bueno, pues a la venta de complementos del hogar fundamentalmente y que tiene, pues, como veis ahí, una serie de aplicaciones, ¿no? Tenemos un CRM, pero además del CRM, pues tenemos información de ventas de e-commerce, ventas por la web, donde tenemos tanto pagos como devoluciones. Tenemos también tiendas físicas, por lo tanto tenemos información de nuestro post, información que se genera en el punto de venta de las ventas que nosotros realizamos pues físicamente en ese punto de venta y por lo tanto pues ahí también hay que gestionar producto, stock y demás. Entonces todo eso pues forma parte de algo muy habitual en las organizaciones a día de hoy, que es pues un montón de sistemas operacionales que dan soporte al día a día de las operaciones de nuestra organización, cada uno de ellos, bueno, pues generando los datos necesarios
para dar soporte a esos procesos de negocio, ¿vale? En nuestro escenario partimos, como os decía, de 11 fuentes de datos, de 11 ficheros CSV vamos a tener, ahora os enseño en el repositorio, ¿vale? Y bueno, y un par de problemas de calidad, por poner algún ejemplo, ¿vale? Y por centrar el caso concreto en algún ejemplo que nos ayude después a visualizar cómo definir contratos de calidad de datos, ¿vale? Y que nos ayuden a evitar este tipo de problemas, ¿no? En nuestro caso, los clientes pertenecen a un determinado nivel y existen 4 niveles reales, pero resulta que cuando cargo datos aparecen 12 variantes distintas, ¿vale? De ese talle. Algo que seguramente que os suene y que sea un problema relevante, ¿no? Es un problema que no se resuelve, digamos, a veces no somos capaces de resolverlo única y exclusivamente desde un punto de vista técnico, porque no se trata de que venga un nulo y demás, sino que se trata de que vienen valores que no deberían de venir ahí, ¿no? Y por lo tanto habrá que decidir qué hacemos con ellos. Algunos, pues a lo mejor son variantes de idioma y es fácil hacer un matching, pero en otros casos, pues pueden ser otro tipo de variantes que haya que tomar decisiones de negocio para ver qué realizar con esos datos, ¿vale? Y lo mismo nos ocurre pues con temas ya sí que sí puedo resolver ya desde un punto de vista técnico, ¿no? Pues ahí temas de formatos de fecha, temas de importes que vienen con los símbolos, vienen como texto con el símbolo de moneda, comas en lugar de puntos, identificadores que pueden venir en mayúsculas, en minúsculas o que pueden superar valores máximos o valores mínimos que deberían de tener, ¿vale? Es decir, típicos problemas de calidad que nos podemos encontrar o que nos encontramos, por desgracia, en casi todas las organizaciones, casi siempre que ejecutamos un proyecto de analítica de datos, ¿vale? Entonces vamos a ir, como veis ahí, dando una serie de pasos, una serie de etapas que son fundamentalmente las que realizamos cuando necesitamos construir una solución, ¿no? Entonces de lo que os quiero concienciar un poco aquí es de que, sobre todo ahora con el auge de los agentes y los agentes basados en datos, que no se trata única y exclusivamente de poner un agente, darle un montón de instrucciones, intentar configurarlo vía tanto instrucciones como ejemplos que le pueda dar para aplicar técnicas de Fusion Prompting, sino que de lo que se trata, pues bueno, es de analizar de principio a fin cuál es el dato que yo quiero poner a disposición de ese agente, ¿vale? Y cuál es el dato, pues en nuestro caso también, que queremos explorar a través de una aplicación para ver cuáles son esos clientes que puedo tener dormidos y que quiero reactivar, ¿no? Y para todo ello, pues tengo que dar los 4 pasos anteriores. Tengo que ver, pues en el primer punto, ingestar esos datos y hacer toda la comprobación y perfilados de calidad. Tendré que después, una vez tengo definido ese perfilado de calidad, aplicar todas las técnicas de limpieza y normalización que necesitemos, generar. Estamos en un mundo analítico, seguimos pensando en mi modelo dimensional, mi modelo en estrella, integrar esa tabla de hechos, coger ventas que nos venían del e-commerce, ventas que nos vienen del punto de venta, ver cómo integrar todo eso para poder después calcular esas características de cliente y producto, ¿no? Calcular ese scoring de cliente y calcular alguna otra característica más para la cual yo necesito hacer esa integración, necesito pues comprobar y tener una visión única, en este caso, pues de de todas las interacciones que yo tengo con un determinado cliente, porque eso es lo que me va a marcar después cuáles son las normas y las reglas de nuestro scoring. Y para conseguir todo eso, como os decía, pues necesitamos ir paso a paso, ¿no? De la misma forma, ¿no? Que decimos que cuando algo es gratis, es que el producto eres tú, pues con esto pasa lo mismo, ¿no? En la IA no es el producto final, la IA no deja de ser una interfaz, los agentes no son más que interfaces, el producto real, esa aplicación inteligente o ese producto de datos inteligente es, pues, al final el dato, ¿no? El dato de base que necesitamos que alimente a esa inteligencia artificial o alimente a ese agente y que ese dato tenga la calidad suficiente y después yo lo dote de esas características adicionales suficientes para que un agente de datos sepa decirme que es un cliente dormido o que es un cliente VIP y demás, ¿no? Y no que todo eso pues lo deje un poco a criterio o a decisión de mi agente o simplemente especificado en instrucciones, ¿vale? Porque eso pues me puede valer para hacer pruebas rápidas, para hacer demos rápidas y para conseguir hacer un pequeño piloto y conseguir resultados rápidos y ágiles, pero es algo difícilmente mantenible y sostenible
en el tiempo. ¿Vale? Vale, pues vamos a ponernos manos a la obra, ¿vale? Vamos, como os decía, a pasar de esos 11 ficheros CSV a esa aplicación inteligente y a ese agente de datos que tenemos por encima de esa aplicación inteligente, ¿vale? Y como primer paso, como decíamos, pues tenemos la ingesta y el perfilado de calidad, ¿vale? Pues al final ser capaces de medir cuál es la calidad que tenemos en nuestros datos, ¿vale? Para, bueno, pues decidir cuáles son los datos que pasan a la siguiente etapa, ¿vale? Algo que no suele ser muy habitual, solemos pensar muchas veces que en las capas RAW, en las capas en crudo o la capa bronce, en este caso voy a usar terminología bronce, silver, gold, en nuestra capa bronce, bueno, pues hay mucha gente que dice, ¿para qué quiero una capa bronce si estoy ahí simplemente duplicando datos? Bueno, pues la capa bronce me debe de servir pues para tomar decisiones, básicamente lo que se llaman de los quality gates, ¿no? De decidir qué filas son las que tienen la calidad suficiente como para poder pasar a la siguiente etapa dentro de mi proceso analítico, ¿vale? No hacemos cargas de datos, no duplicamos, no tenemos capas dentro de un modelo medallón, bronce, silver y gold, simplemente porque está de moda y las tenemos, ¿vale? Si ya estamos haciendo eso, pues estamos tirando el tiempo y por lo tanto el dinero, implementando toda esa complejidad, cuando a lo mejor simplemente atacando el dato de origen en un modelo Power BI teníamos suficiente, ¿no? Lo que quiero es pues, aplicar todas las técnicas que vamos a ver a lo largo de esta sesión, ¿vale? Y como os digo, en la primera de estas etapas, pues ingesta y control de calidad. Vale. Como os decía, todo esto lo tenéis dentro de mi GitHub, ¿vale? Es Antonio SQL en GitHub y ahí tengo este repositorio de las Tenerife Summer Session, donde tengo pues todo el código que vamos a ver, que os voy a enseñar, todos los notebooks de Fabric, las instrucciones de la gente, el código de la aplicación Rayfin, como veis ahí, ¿vale? Todos los scripts de apoyo que vamos a utilizar y que os voy a ir enseñando ahora, el PDF de la sesión también, ¿vale? Las medidas DAX del modelo semántico, ¿vale? Y bueno, pues un documento que os va a permitir, tanto en el README como este runbook, os va a permitir, si volvemos aquí un segundo al inicio, bueno, pues al final os va indicando un poco el resumen de lo que yo os voy a enseñar a lo largo de la sesión y el fichero de runbook es el que os permite reproducir paso a paso, ¿vale? Vais a necesitar Fabric, vais a necesitar una SKU, una F2 debería ser suficiente para ejecutar este código, ¿vale? Porque para los agentes, para Rayfin y demás, pues necesitamos tener aquí os digo, ¿no? Lo que necesitamos, ¿vale? Y lo que necesitáis crear antes de, ¿vale? Ejecutar el código. Y a partir de ahí, bueno, pues ya os va guiando paso a paso para poder reproducir todo lo que vamos a ver a lo largo de la sesión, ¿vale? Vale, me voy a ir a Fabric para enseñároslo porque creo que se ve mejor. Entonces, bueno, lo primero que tengo es, voy a abrirme por aquí este entorno. Me he creado un entorno en el cual hemos instalado una librería, que es la librería que voy a utilizar para la gestión de la calidad, ¿vale? Para definir los contratos de calidad, que es Read Expectations, ¿de acuerdo? Bueno, es una librería muy utilizada dentro del mundo Python, que podemos utilizar también, como veis aquí dentro de Fabric, que vamos a ver, en la cual pues voy a poder definir cuáles son los contratos de calidad que quiero que se apliquen a nuestros datos. Vamos a ver qué es eso de un contrato de calidad y bueno, pues definirlos de forma declarativa y hacer que después eso se aplique donde yo necesite que se aplique ese contrato de calidad, pues para comprobar que en todas y cada una de mis cargas y en todos y cada uno de los orígenes en los que quiera aplicarlo, pues se está aplicando ese contrato de calidad, ¿vale? Entonces, nada, simplemente todo el resto de opciones están por defecto. Lo único que he hecho ha sido agregarme esa librería del Grid Expectations dentro de ese entorno, ¿ok? Y a partir de ahí vamos a irnos aquí a los notebooks y vamos a empezar. Bueno, el setup simplemente es comprobar que tenemos los ficheros subidos y demás. Voy un segundo a dar un paso atrás. Lo que tenemos fundamentalmente es un lakehouse, que es en el que vamos a trabajar. Y ahí en el lakehouse, eh, aquí en la capa bronce, pues tengo todos los CSVs que tenéis aquí en esta carpeta data, que os decía, dentro del repositorio. Y tenemos también las funciones de apoyo que voy a utilizar dentro de los notebooks, ¿vale? Y tengo modularizado un poco
pues todas las tareas que os voy a ir enseñando y después desde el notebook simplemente pues orquesto un poco los diferentes pasos y voy aplicando todas las funciones que tengo definidas en estos módulos Python que veis aquí, que también tenéis, ¿vale? Aquí dentro de la carpeta source, como os comentaba anteriormente, en el repositorio, ¿vale? Entonces todo eso ya las instrucciones os dicen que lo subáis al lakehouse de Fabric y de ahí partimos. Y sobre eso, pues tenemos, como os decía, el primero, vamos a abrirlo aquí en una pestaña nueva, ¿ok? El primero de los notebooks, que es el que me permite hacer la ingesta de esos CSVs y hacer ese perfilado de calidad, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente compruebo que tengo los ficheros, que están correctamente cargados donde tienen que estar, ¿vale? Y que no tengo nada adicional. Pues ahí tengo cada uno de los ficheros con las filas que tiene. Ya me he cargado aquí los data frames y contando columnas y filas, ¿vale? Y creándome pues tablas bronce. ¿Vale? Aquí para mayor legibilidad he utilizado simplemente un prefijo. Veis que os creará bronce guión bajo, silver guión bajo, gold guión bajo. En la realidad esto pues, no se hace así, ya lo sabéis. Pues puedo hacerlo creando esquemas distintos o creando layouts diferentes o incluso creando workspace distintos para una de las capas, ¿no? Dependiendo un poco de volumetría y demás. Y aquí tenemos el problema que comentábamos antes, ¿vale? Estamos cargando aquí, visualizando los datos de mis clientes y viendo cuántos valores distintos tenemos en el campo del nivel de fidelización, ¿vale? Entonces, como decíamos, pues ya veis, ¿no? Mayúsculas, minúsculas, gol, oro, en algunos no tengo datos, plata, silver, VIP en lugar de platino. Bueno, pues tengo una combinación de problemas de calidad dentro de esa columna, ¿vale? Y aquí, como veis, lo que estoy haciendo es llamando, ¿vale? A esta función, ¿vale? A esta función que tengo, como veis aquí, dentro de este módulo de quality, de esos módulos que teníamos anteriormente. Vamos a buscarlo por aquí, vamos a irnos aquí al modo de quality, ¿vale? Y ahí tenemos la llamada a esta función, ¿vale? La llamada a esta función, como veis, vamos a ver aquí, le estamos pasando pues cuáles son los parámetros que queremos y ahí le estoy indicando pues que queremos que me lo haga sobre el CRM, que genere este contrato y que utilice estas expectativas, ¿no? Estas expectations. Ahora vamos a ver qué es todo eso con el uso de la biblioteca de Grid Expectations, ¿vale? Vale, bueno, eso es lo que tenemos aquí. Fijaros, aquí básicamente lo que tengo definido son dos contratos, ¿vale? Lo que se llaman dos expectations. Esta primera es para validar los datos del CRM en bronce y esta segunda que veremos más adelante es para validar los datos de mis hechos en la capa Gold. Como veis, esto es una definición en la cual es lo que se llama un contrato de calidad, ¿vale? Estoy definiendo columnas que no deben de ser nulos, ¿vale? Columnas que tienen que ser únicas, columnas que tienen que hacer un match con una expresión regular, ¿vale? Y valores, columnas que deben de tener valores que tienen que estar en un determinado conjunto de valores, ¿vale? Como es en este caso los talles que comentábamos anteriormente, ¿vale? Pues yo hago aquí esa definición de esa expectation y después fundamentalmente lo que hago pues es probar, ¿vale? La suite que voy a utilizar, ¿vale? Que en este caso es el bronce CRM, que lo estoy pasando como parámetro, ¿vale? Cargo esa suite y lo que voy haciendo es agregando de todas las expectations que tenemos dentro de esa suite, cuáles son las que quiero utilizar. No tengo por qué utilizarlas todas, yo tengo aquí estas cuatro y podría ir decidiendo, ¿vale? Pues cuál de ellas es la que queremos utilizar, ¿vale? En este caso, fijaros que tengo un bucle y no hago ninguna condición, por lo tanto las estoy utilizando todas, ¿vale? Me genero un dataset, ¿vale? Y a partir de ese dataset lo que hago es aplicarle, ¿vale? A ese dataset eh, esa suite que me acabo de cargar, ¿vale? Y con eso, bueno, pues defino un trabajo, un batch, que es el que hace esa validación, ¿de acuerdo? Pasándole pues el data frame que tengo, que he pasado como parámetro, ¿vale? Que es el data frame CRM que tengo aquí, ¿vale? Y le paso el dataset, aquí le paso el nombre del contrato y aquí le paso, ¿vale? La suite que quiero utilizar, ¿vale? Vale,
Bueno, y eso evidentemente pues me devuelve la validación de la suite. Yo aquí lo que estoy haciendo pues es este print donde tengo el resultado, aquí tengo la validación de la suite, aplico un método describe que me va a devolver todo el detalle, ¿no? Entonces aquí vamos a poder ver cómo, bueno, pues ejecuta y me dice qué es lo que he evaluado las cuatro reglas, las cuatro expectations que tenías, dos han sido satisfactorias y dos pues han presentado problemas, ¿no? Entonces ahí me va diciendo cada una de las expectations pues cuántas filas ha procesado y qué es lo que le ha devuelto, ¿vale? Entonces, aquí fijaros que, por ejemplo, me está diciendo el tipo de expectation, que es que los valores sean únicos en la columna, me dice que ha fallado, success igual a false, y me está diciendo que hay de 103 elementos que tenía, 103 filas, pues hay 4 que me están dando problemas porque tengo clientes duplicados, ¿vale? El cliente 20 y el cliente 47 están duplicados, ¿vale? Ahí me está diciendo que tengo 2 de este cliente y 2 de este otro, ¿vale? Después, por ejemplo, la de que los correos se validen con una expresión regular, esa, pues aquí tenemos el resultado también, ¿vale? Y ahí tenemos otros 4, ¿vale? Que no han pasado. ¿Vale? Aquí vemos cómo le falta el punto, aquí también, bueno, hay problemas en esos correos electrónicos, ¿no? Bueno, y así podría ir viendo, y lo mismo, bueno, con el problema que teníamos de los tallos, ¿no? De fidelización, donde me va listando pues todo lo que os enseñaba anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente con todo esto, pues yo tendré que tomar mis decisiones de qué es lo que quiero, qué es lo que quiero mostrar, ¿no? Que quiero realizar con esas expectations y cómo quiero validarlas. Como veis, esas mismas expectations podría definirlas, aquí lo estoy haciendo directamente, en lugar de llamar a una definición que tengo ya creada, la estoy definiendo aquí, ¿vale? Para que veáis cómo con esta misma suite que tengo creada para generarme el batch de validación, pues en este caso estaría validando una tabla diferente, que sería la tabla del dataset de tiendas, ¿ok? Y obteniendo pues unos resultados similares con ese dataset de tiendas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí, como veis, os animo a que le echéis un vistazo a esta suite de Grid Expectations, a esta biblioteca, librería de Grid Expectations, una librería muy utilizada en temas de calidad eh, y, como veis, soportada para poder ejecutarla dentro de Fabric. De hecho, tenemos como veis aquí, un Fabric Spark, ¿vale? Como motor de ejecución, ¿vale? Y podemos especificarlo dentro de la suite para que utilice pues, el motor de Spark que tengamos dentro de que se esté ejecutando en Spark, ¿no? Que no se está ejecutando, aquí defino el batch y me aseguro de que se está ejecutando en Spark y no como código Python dentro de un monoproceso y demás. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, pues tengo el primer paso dado, toda la comprobación de calidad y decido pues cuáles son las filas y evidentemente cuáles dejo pasar, cuáles no, cuáles envío una tabla de cuarentena si es que la necesito, ¿vale? Y pues con todo eso ir construyendo pues todo mi bronce, ¿no? Toda mi capa bronce, ¿vale? Limpiando esa información, ¿vale? Vale, eso sería pues el primero de los pasos. El segundo de los pasos pues es aplicar ya limpieza, ¿vale? Una vez sé qué es lo que ha ocurrido y derivo, recordar que en la tabla bronce no hago limpiezas, ¿vale? En la tabla bronce el dato tiene que quedar tal cual me viene de origen, pues la capa en crudo, ¿no? La limpieza pues la hago cuando hago ese paso a capa silver, ¿vale? Entonces, si abrimos el segundo de los notebooks, que en este caso en el mismo notebook hago el paso a Silver y también el paso a Gold. ¿Vale? Y vamos a revisar qué tenemos aquí, ¿no? Bueno, aquí lo que estoy haciendo pues es cargándome, como veis aquí, bueno, los métodos que me van a generar las tablas en Silver, ¿vale? Y cargando las definiciones de esas tablas, ¿vale? Que es, bueno, todo eso lo tengo definido, os lo voy a enseñar, ¿vale? Tenemos aquí definido en Silver, ¿de acuerdo? Como veis aquí, pues tengo definido eh, toda la normalización de datos, todo el parseo de los datos que quiero aplicar a cada una de las tablas, ¿vale? Que, que voy a necesitar dentro de Silver.
¿vale? De todas esas tareas de normalización y parseo que quiera aplicar a esas tablas, ¿vale? Y después en el módulo de entrada-salida, en el módulo de I/O, lo que tengo pues es la función que me hace el write del delta table, ¿vale? Simplemente una función de apoyo para no estar repitiendo código continuamente, pues me define una función y simplemente la llamo para guardarme esas tablas directamente, ¿vale? En formato delta que llamo aquí, ¿vale? Bueno, simplemente como veis aquí cargo los bronce, ¿vale? Y una vez tengo y les aplico, ¿vale? Toda la normalización que hemos visto y el parseo y después escribo las tablas delta, ¿vale? Vale, limpieza, ¿vale? Hasta aquí es la carga de los datos y ahora tengo que limpiar esos datos, ¿no? Y tengo que ver, pues, en esa capa silver qué es lo que tengo que limpiar, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo limpiar esos talles que teníamos, ¿vale? De los niveles de nuestros clientes, ¿no? De la fidelidad de nuestros clientes. Y para ello vamos a utilizar las funciones de IA que proporciona Fabric, ¿vale? Tenemos una serie de funciones que tienen, bueno, que tiene incorporado inteligencia artificial dentro de las funciones, que puedo utilizar en Notebooks, que puedo utilizar también en Dataflows, que puedo utilizar incluso en Warehouse, con consultas SQL. En nuestro caso, pues lo vamos a hacer aquí en el Notebook, ¿no? Eh, y son estas funciones, ¿no? Las funciones que tengo aquí en este paquete, las AI Functions, que me van a permitir pues aplicar esas tareas de limpieza, ¿vale? Bueno, lo tengo como todo el resto de código que tengo modularizado por aquí, pues aquí tengo la definición, ¿vale? Bueno, tengo un módulo de configuración que nos he enseñado, ¿vale? Aquí y otro de normalización, donde, bueno, pues defino parámetros, ¿no? Nombres de tablas y demás, los prefijos que vamos a utilizar y todo este tipo de cosas, ¿vale? Etiquetas de razones de devolución, por ejemplo, categorías y también tengo aquí definidos cuáles son los talles canónicos, ¿vale? Es decir, pues para asegurarme de cuáles son los valores que debo de tener y esto lo tengo, como veis aquí, cargado en una configuración, igual que, bueno, antes os enseñé, pero esas funciones de normalización, pues las tengo definidas también en este módulo de normalización, ¿vale? Y aplico, pues, las normalizaciones que queramos, parseo de decimales, parseo de enteros, booleanos, ¿vale? Para asegurarme de que todo tiene, pues eso, tengo los datos normalizados, ¿vale? Nombres de meses en español, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues los típicos trucos, seguro que vosotros tenéis vuestras propias bibliotecas ya con este código, esto lo haces una vez y después este módulo me sirve pues para cualquier carga de cualquier dato de cualquier empresa, ¿vale? Son, como veis, tareas de normalización muy habituales, muy necesarias, todas ellas, y que hechas una vez, os queda este código ahí, pues podéis utilizarlo sin problema ninguno para aplicar en vuestros proyectos si lo necesitáis, ¿vale? Em, Bien, y con eso lo que hago, bueno, aquí me estoy del AI Functions, ¿vale? Que me he liado con la normalización, ¿vale? Lo que tengo, pues como veis aquí, es el método de clasificar, ¿no? Que aquí estoy clasificando el nivel y el motivo de la devolución, ¿vale? Las dos cosas. Eh, vale, pues aquí veis que tenemos, ¿no? La clasificación del tire es llamar. ¿Cómo se utilizan estas funciones? Pues aquí lo veis, ¿no? Tengo mi data frame y ese data frame pues tiene dentro del espacio de nombres de EI, en este caso, aquí es donde están todas las funciones, existen varias funciones, una de ellas es la función de clasificación, que es la que necesitamos para estos dos escenarios, ¿vale? Y básicamente lo que le voy a decir es, oye, coge los valores que veas en esta columna de entrada, ¿vale? Y genera una nueva columna de salida, ¿de acuerdo? Aplicando, pues en este caso, una clasificación en base a esos talles canónicos, ¿vale? Y básicamente lo que va a hacer, pues, es ver, intentar clasificar, utilizando en este caso IA generativa, y bueno, que pone VIP, pues esto debería ser platino, porque le entiende los niveles, sabe los cuatro que he definido, que son esos talles canónicos, y lo que intenta es mapear las diferentes opciones que vengan en el origen con ese taller, ¿vale? Lo mismo con las razones de devolución, es exactamente la misma funcionalidad, ¿vale? Entonces,
con esto, lo que hago al final, pues es, bueno, pues aplicarlo, ¿vale? Y aquí, como veis, tengo el resultado, ¿no? Pues ahí ya veo cómo, eh, por ejemplo, ha convertido el VIP en platino, ha convertido el silver en plata, ¿vale? Gol es oro, ¿vale? Los nulos, bueno, pues los ha dejado como nulos, el nulo es ese valor, y donde pongo NA, ¿vale? No aplica, lo que ha decidido, en este caso, ha sido clasificarlo como de tipo bronce, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso veis, un ejemplo de cómo puedo utilizar esas funciones de IA generativa que tengo dentro del propio Fabric, dentro de ese módulo que os comentaba anteriormente, y para pues limpiar mis datos, ¿no? Para en este caso, pues hacer esa clasificación con esos motivos de devolución y con esos tallos de fidelización canónicos que he configurado, ¿vale? Con eso, pues ya, digamos, tendríamos nuestro silver listo. Ya hemos normalizado, ¿vale? Y ya, bueno, pues hemos limpiado esos problemas de calidad que teníamos, ¿vale? Y por lo tanto nos toca cargar Gol, ¿vale? Para cargar Gol, pues bueno, lo que vamos a hacer es consolidar en esa tabla de hechos, ¿no? Que comentábamos, para generarnos esta tabla de hechos de transacciones, pues a partir de los datos que tengo pues en los pedidos, en las ventas, líneas de pedido, en las ventas de tienda, en las devoluciones, etcétera, ¿vale? Y con eso, pues, construirnos esa tabla GOL, ¿vale? Que hacemos pasar otra vez por lo que os conté, ¿no? Por el otro contrato que teníamos de calidad, con las otras expectations, la otra suite que teníamos, que validaba esa tabla de hechos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para ver que no existen, para hacer toda, vamos a echarle una revisión para ver exactamente lo que hacíamos, ¿vale? ¿Ok? Que básicamente pues es mapear los tipos de movimiento para si son venta o son devolución, ¿vale? Eh, Como veis aquí, le digo el umbral que queremos que tenga, tanto para la fecha de movimiento de nulo como para los importes en valor absoluto, ¿vale? El rango en el cual tienen que estar esos importes, ¿vale? Y la categoría que tiene que pertenecer también a ese rango, ¿no? A ese conjunto de categorías, ¿vale? Esas son las reglas que estoy aplicando aquí, ¿vale? Y lo mismo que os enseñaba anteriormente, pues aquí vemos pues las que han pasado, las que no han pasado en la categoría, ¿vale? Y demás. Y con todo eso, bueno, pues tengo la información de mi tabla de ventas, ¿vale? Entonces, hemos pasado ya el ecuador, por decirlo de alguna forma, hemos limpiado y ahora necesitamos extraer realmente información de todos esos datos, ¿vale? Generar esas fichas de cliente y de producto y calcular el scoring, ¿vale? Para eso, bueno, aquí vamos a ver que tenemos este tercer notebook en el que lo que vamos a ver rápidamente, ¿vale? Es que tenemos aquí bueno, tenemos como siempre esta función, ¿vale? Para crear esas fichas de cliente y de producto y el score de cliente, que además voy a almacenar, como veis, en tres tablas delta diferentes dentro de mi capa Go, ¿vale? Y vamos a ver de qué va esto, ¿vale? Vamos a ver aquí, en este módulo de Gol, vamos a ver que yo para construir Gol, bueno, pues defino los data frames que necesito de entrada y como parámetros para construir ese Gol y lo que quiero generar de salida, ¿vale? Y aquí, bueno, pues voy construyendo ese Gol. Fundamentalmente lo que voy es extrayendo de cada uno de los data frames de origen aquellos campos que necesito, ¿vale? Pues para crearme esa tabla de ventas, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo aquí, con cada uno de todos esos campos, generando menos alias, para no tener nombres de columna duplicados y demás. Y después lo que hago es un union, ¿vale? De los tres, ¿no? De los cuatro, ¿vale? Del post, del online, de las devoluciones online y de las devoluciones en tienda, ¿vale? Y con todo eso construir esa tabla de hechos, ¿vale? Tabla de hechos, pues que hago el join con la tabla de clientes, ¿vale? Con la tabla de clientes que vienen del CRM para traer.
¿Ok? A partir de ahí tengo que generarme las características, ¿no? Las características del cliente están basadas en el concepto de RFM. RFM pues es recencia, frecuencia y valor monetario, ¿vale? Es decir, recencia es cuántos días hace desde que me compró mi cliente, frecuencia es cuántas veces me ha comprado ese cliente en un determinado rango de tiempo y el valor monetario pues la cantidad, el importe que se ha dejado con nosotros, ¿vale? Y eso pues lo voy construyendo en base pues a los movimientos, los tipos de movimiento y aquí veis como tengo la frecuencia, los gastos totales y demás, calculo tickets medios, calculo referencia en días, ¿vale? Y después, bueno, algo parecido hago con los productos, ¿vale? Para extraer la característica de los productos, donde lo mismo, pues estoy viendo para tener un ranking de productos y un riesgo de salida de stock de esos productos. Y después para el scoring de mis clientes, una vez tengo construido todo eso, lo que estoy haciendo aquí pues es viendo pues el máximo de frecuencia, ¿vale? Y demás. Y lo que hago pues es componerme aquí, ¿vale? Me estoy componiendo. Veis ahí un indicador que lo que hace es combinar la referencia, la frecuencia y el valor, perdón, y el valor monetario, ¿vale? Eh, bueno, pues ahí veis cómo le voy aplicando un peso a cada uno de ellos, que eso pues básicamente depende del tipo de negocio y depende de lo que queramos primar más para hacer ese scoring de cliente, ¿vale? Y después defino también otro KPI, otro indicador, que es el riesgo de fuga de mis clientes, calculado como que aquellos que tienen un score menor de 40 y además hace más de 120 días que no me compran. Pues eso es lo que negocio definió como que era un riesgo de fuga, ¿no? Clientes que estaban en riesgo. ¿De acuerdo? Bien, con todo eso, lo que hacemos pues es generarnos, bueno, vamos a ver aquí un modelo semántico muy sencillito, ¿vale? Vamos a ver si nos lo abrimos aquí. Modelo estrella, al que le va a faltar una tabla de fechas, porque para este análisis pues no lo necesito, ya tengo filtrados los datos de solamente un año para calcular frecuencia, recencia y demás, por lo tanto no tengo necesidad en este escenario de moverme por las fechas, lo que tengo es el score, la tabla de score de cliente que generé, las fichos de producto que generé, enlazado con mis transacciones de venta, ¿vale? Tiene un producto de datos que he generado concretamente para dar soporte a ese proceso de ver cuáles son los clientes que tengo en fuga y cómo poder decidir acciones a realizar sobre esos clientes, ¿vale? Recordar que ese era el escenario que teníamos y ese es el producto que nos hemos generado, por lo más sencillo posible, ¿vale? Bueno, y aquí pues ya tengo todos los scorings y demás y todos los KPIs que teníamos generados de nuestros productos y tenemos las métricas generadas, ¿no? Con el código DAS que os enseñaba anteriormente que tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, pues para cada uno de ellos, pues me he generado las devoluciones, las tasas de devolución, márgenes, los clientes en riesgo, ¿vale? Y demás, ¿de acuerdo? Esos indicadores que voy a querer visualizar después, ¿vale? Eso en cuanto al modelo semántico. Bueno, el informe no os lo enseño porque no tiene gran cosa, es un informe sobre ese modelo semántico que fundamentalmente pues muestra información del modelo semántico, ¿vale? Importante aquí, queremos ese producto de datos, ¿no? Y ese producto de datos dijimos que queríamos una aplicación. Tenemos un nuevo tipo de ítem dentro de Fabric, que son las Fabric Apps que vemos aquí, generadas, que utilizan el motor de Rifing, que si nos buscamos por aquí, aquí, ¿vale? Pues es un motor open source, un backup as a service que utiliza decoradores TypeScript, ¿vale? Para poder definir aplicaciones que utilizan como backend Fabric, ¿vale? Bueno, tenéis las instrucciones para poder desplegarlo, habilitarlo primero dentro de vuestro tenant, porque la función todavía está en preview, y poder aplicarlo. Y eso nos genera, pues en este caso, como veis, una aplicación que por debajo tiene una base de datos SQL, ¿vale? Vamos a ver qué funcionalidad tiene esta aplicación, ¿no? Vamos a abrirnos la aplicación y vamos a ver que esta aplicación fundamentalmente lo que va a hacer es mostrarme una serie de indicadores con unos pequeños filtros que me van a permitir navegar. Estos indicadores los está leyendo la aplicación de mi modelo semántico, ¿vale? Del modelo semántico que os acabo de enseñar, pues esta aplicación se está conectando,
voy a poder navegar entre poder ver esos indicadores, ¿vale? Y los diferentes clientes, ¿vale? De cada una de esas combinaciones, ¿vale? Y adicionalmente a eso, pues aquí fijaros que tengo una acción, ¿no? Voy a poder pues agregar aquí una acción, ¿vale? Que sería, pues lo que voy a hacer es simular, ¿no? Pues decir, bueno, pues viene aquí marketing, ve el listado de clientes que están en riesgo, ¿vale? Aplica los filtros que necesite aplicar y entonces coge y decide cuáles son aquellos clientes que quieren agregar a una campaña, ¿vale? Bueno, y aquí, pues básicamente, fundamentalmente, tenemos esa acción, ¿vale? Vamos a, voy a darle por aquí al botón, ¿vale? En un par de ellos, ¿ok? Y vamos a ver, ¿vale? Si nos vamos a visualizar, bueno, vamos directamente aquí al endpoint. Vamos a ver cómo tendremos una tabla, ¿vale? Dentro de esta base de datos, ¿ok? Ahora vemos dónde hemos definido esta tabla, que son los usuarios, los clientes que yo quiero reactivar, perdón, después tengo la tabla de users para gestionar y ahí pues tendré aquellos clientes que he ido agregando en esa campaña, ¿vale? Con los datos pues que haya definido dentro de esos clientes, ¿no? ¿Vale? Como veis, pues, me ha actualizado aquí la acción y veo cuáles son los clientes que yo tengo en esa campaña, ¿vale? Entonces, bueno, aquí evidentemente el paso que le falta a esto para ser 100% completo sería, porque claro, si leo los clientes tal cual tengo ahora mismo y lo veréis si lo queréis, si lo probáis, en el modelo semántico están todos los clientes, ¿vale? No cruzo esos datos con los datos que ya tengo en la tabla de los clientes que he agregado a la campaña, ¿vale? Y por lo tanto aquí me los volvería a mostrar todos aunque ya los tuviera agregados dentro de la tabla, ¿vale? Por eso en la tabla tengo más que los que he agregado aquí, ¿vale? Porque bueno, pues porque ya había ejecutado esto con anterioridad, ¿vale? Y tengo pues más clientes de los tres que he agregado ahí ahora, ¿vale? ¿Todo esto cómo se consigue? Bueno, pues con el código Racing que tenéis también dentro de este repositorio, ¿vale? Bueno, todo esto que veis aquí, aunque veis aquí una cantidad de código relevante, ¿vale? Bueno, voy a enseñaroslo aquí, que creo que se puede ver más sencillo, ¿vale? Todo esto lo genera él automáticamente en base a las plantillas que ya tiene, ¿de acuerdo? Nosotros fundamentalmente lo que hemos definido aquí es el modelo semántico al que me quiero conectar, ¿vale? Que sería este ID. Aquí es donde tengo el modelo semántico. Bueno, obviamente tengo que definir pues los módulos, ¿no? Que quiero utilizar. Y vamos a ver, aquí en el source veremos que en data tenemos la definición, el TypeScript que me define la entidad, ¿vale? Que quiero utilizar y que le he llamado reactivación cliente, ¿vale? Esto automáticamente es lo que me crea esa tabla, ¿vale? Y eso me lo crea, pues tengo aquí las especificaciones, aquí veis que tengo, bueno, pues ya la definición de las columnas de esos KPIs que quiero mostrar, ¿vale? Donde quiero colocar las filas, ¿vale? Y toda esa información, evidentemente, tengo que desarrollarla, en este caso, especificarla dentro del TypeScript, ¿vale? Lo mismo que los filtros, ¿vale? Que tengo arriba a la derecha que os he mostrado, ¿de acuerdo? Vale, cuál es el valor por defecto que tiene cada uno de ellos y cada una de las variables, ¿vale? Y todo eso, pues le hago ese enlace con los datos que tengo definidos, ¿vale? Y con la conexión que tengo definida para esa query, ¿vale? En esa conexión, pues ahí veis cómo estoy conectando a ese modelo Home que tenía definido anteriormente. Ya veis que aquí estoy aplicando el filtro a ese campo en concreto, de esa tabla en concreto, de ese modelo semántico, ¿vale? Entonces, de esta forma, muy rápido, evidentemente, esto hay que echarle un tiempo, ¿no? Para aprender Rifing, vamos a tener que aprender TypeScript y vamos a tener que ver cómo funciona esa conexión entre los orígenes y la visualización que quiero mostrar en mi aplicación para obtener resultados como este que os he enseñado aquí, ¿no? Que es muy sencillito, pero bueno, que es una aplicación que puede ser funcional y que complementa mis informes de Power BI
bueno, pues porque me permite agregar acciones, ¿de acuerdo? Quedaros con que tengo una base de datos SQL Azure por detrás, perdón, Fabric SQL por detrás y que esto pues, puede ir almacenando esos cambios. Me puede habilitar el write back, de aquí puedo leer y modificar el estado de los clientes con otro paquete de carga, bueno, pues para ver que esos clientes ya los tengo en campaña, ¿vale? Y por último, como decíamos, pues teníamos un agente, ¿no? Teníamos aquí un agente ah, en el cual, pues también veréis por aquí un poco las instrucciones que hemos dado a la gente, ¿vale? Las instrucciones, pues le decimos las reglas de negocio, ¿vale? Que queremos que aplique ese agente, ¿vale? De dónde queremos que saque el riesgo de abandono, que sería lo mismo que el riesgo de fuga, cómo queremos que responda, qué tablas le dejamos que utilice, ¿vale? Bueno, y aquí simplemente pues unos demos de PROM y las respuestas para que lo podáis probar, ¿vale? En este caso, pues tengo un agente que tiene dos orígenes de datos. Coge todos los datos que hemos visto que teníamos en mi modelo semántico, pero adicionalmente a esos datos, pues me cojo también el Silver CRM y la tabla de score de cliente que tiene algún campo adicional que no tengo en el modelo semántico, ¿vale? Y con eso, bueno, pues nos generamos, con esas instrucciones que os decía, tenemos nuestro agente de datos generado donde le podemos pues preguntar qué clientes conviene reactivar y con qué oferta y ahí me está diciendo pues los canales preferidos, cómo están segmentados y de dónde, porque le he pedido en las instrucciones de dónde saca los datos, ¿no? Patrones de consumo, respuesta en los segmentos de riesgo, valores, clientes en cada segmento, bueno, ventas, dependiendo de lo que le esté preguntando, obviamente me va respondiendo sobre toda esa información, ¿vale? El truco de todo esto está en que yo haya aplicado las reglas de calidad, en que yo haya normalizado los datos, en que yo tenga bien definidos esas características de cliente, que he calculado el RFM, he calculado el score, etc, etc. Con todo eso, pues después dar nuevas instrucciones a la gente y que sea capaz de responderme, no tiene mayor ciencia. El trabajo viene de antes, ¿no? Viene de la capa anterior, como os decía, ¿vale? Bueno, ya os he enseñado la app y ya os he enseñado también a la gente. Y al final, pues lo que hemos construido ha sido pasar, ¿no? De esos datos en crudo, pues a un producto de datos con esa fact table integrada y esas características de cliente, producto y el scoring y una visualización de aplicación y un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, tres conceptos que me gustaría que os llevarais de la sesión. Básicamente, nuestros contratos de calidad y de qué queremos que haga mi producto de datos y de cómo queremos calcular esas características de cliente y esos indicadores antes que pensar en inteligencia artificial. Tener una calidad que sea reproducible, definir, como habéis visto, de forma declarativa las reglas de calidad que quiero aplicar y a partir de ahí poder asociarlas pues a diferentes cargas en diferentes tablas para asegurarme de que pues tengo unas reglas de calidad consistentes y después tener unas métricas gobernadas, ¿no? Que las definiciones de esas métricas pues estén en un único punto y sean fácilmente modificables. ¿De acuerdo? Hasta aquí un poco lo que os quería contar sobre estos productos inteligentes y esta aplicación utilizando Rifin, Grid Expectations y pues un poco de analítica de clientes. Espero que os haya resultado de utilidad. Tenéis ahí mis datos de contacto, os dejo el repositorio como os decía y cualquier duda pues más que bienvenida. Disfrutad del resto de sesiones y nos vemos en la siguiente.